Buen miércoles, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Precioso día en la capital hoy. Sí, cielo despejado, frío, muy frío por Muy momentos, frío, pero con sol. Muy soleado y con muchísimas cosas que han sucedido en distintos puntos. Sí, ya la sombra, digamos, adentro del Palacio Legislativo habrá intensas sesiones para trabajar sobre la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios durante varios días. ¿Por qué? Porque las y los senadores de la coalición republicana, o sea, de los principales partidos de la oposición, lograron acordar con el Frente Amplio la postergación de la votación del proyecto de ley de salvataje justamente de ese subsistema previsional hasta el próximo 30 de junio. Y se creará una comisión especial que trabajará todos los días desde la hora 14 hasta el día 30 de junio, o sea, de este mes, fecha en la que habrá sesión especial para tratar el tema. Ahí al límite. Desde el Frente Amplio se recordó que la Caja de Profesionales no tiene dinero para pagar las jubilaciones después de junio, por lo que si no se encuentra una solución se tendrá que hacer cargo la gente, según destacó la senadora Constanza Moreira, integrante de la comisión especial que analiza este proyecto. Ya volveremos a este asunto porque se roba la atención, aunque la verdad es que hoy hay muchísima y muy diversa información. Sí, vamos a repasar los titulares. El abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, dijo a MBD Noticias desde La Haya que la decisión de la Suprema Corte de Justicia Argentina es aberrante y destacó que lo que sucedió no fue un hecho jurídico, sino político. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez aseguró que espera que desde sectores políticos uruguayos no se esté preparando el terreno para darle asilo político a la expresidenta argentina en algún país afín al kirchnerismo. Madres y familiares de detenidos desaparecidos y otras 24 organizaciones sociales presentaron al Parlamento la candidatura de la jueza Mariana Mota para integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos en sustitución del renunciante Wilder Tyler. ACE presentó el plan invierno que se desarrollará hasta el 20 de septiembre en todas las unidades ejecutoras del país y se habilitó un fondo extra de 200 millones de pesos para contratar personal. La bancada del Frente Amplio presentó hoy el proyecto de ley de creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia. La senadora Blanca Rodríguez detalló las funciones que cumplirá. El PIT-CNT expresó ante la Organización Internacional del Trabajo su beneplácito por la decisión del gobierno de suspender por 60 días la aplicación del sistema de licencias médicas implantado en el periodo anterior. El intendente electo de Canelones, Francisco Leñani, presentó su futuro gabinete de gestión que será paritario y que se orientará a la descentralización, la articulación interinstitucional y la promoción del desarrollo integral. Las protestas contra las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump han comenzado a extenderse desde Los Ángeles a todo el resto de ese país y anuncian una masiva movilización para el 14 de junio, fecha en la que está previsto un gran desfile militar organizado por el gobierno. Les recordamos que pueden vernos en vivo en todos sus dispositivos por tvciudad.uy a través de YouTube y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Tiempo de adelantos desde móviles, la Caja de Profesionales convoca desde el Parlamento y al parecer seguirá convocando desde ahí hasta fin de mes. Tema del móvil cuyo adelanto brinda Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Sí, una larga jornada en dos aspectos. En el Palacio Legislativo, concretamente en la Cámara de Senadores, abordando lo que ha sido finalmente la postergación, como ustedes bien decían, hasta el 30 de junio, en una sesión que ya se votó, una sesión extraordinaria, más allá de que va a haber un seguimiento día a día a propósito de las diferencias que aún mantienen tanto el oficialismo como la oposición acerca de un acuerdo. Distintos senadores, el caso de Constanza Moreira por el Frente Amplio y el senador Sergio Botana se expresaron al respecto de por dónde pasan justamente las diferencias. Y aquí en el anexo de la Cámara de Senadores concurrió todo el equipo económico en la Comisión de Presupuesto y Hacienda justamente presentando los lineamientos de la ley de presupuesto y recibiendo justamente preguntas de los legisladores, así que estaremos ampliando. También hoy hubo novedades con respecto a la causa que investiga el ex senador frente amplista Charles Carrera, novedades importantes que ya adelanta Diego Martini. ¿Cómo andás, Diego?
Sí, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Y novedades importantes porque acaba de ser formalizado el ex senador Charles Carrera, coordinador de bancada del MPP, por la fiscal Sandra Fleitas. Hizo el pedido y la justicia, la jueza Ivaneta Olivera, avanzó en este pedido y se va a formalizar esta investigación que acusa al ex senador de 3 delitos de fraude vinculados al uso del hospital policial en el año 2013 por parte de una persona que fue herida en La Paloma y que quedó parapléjico. Esto fue entonces aceptado por la justicia y se abre esta instancia de investigación. Y tenemos otro adelanto, pero aquí en el estudio hoy se quedó Mariana Abreu con nosotras y nosotros y nos cuenta qué es lo que pasa con el ferrocarril central. Tantas idas y vueltas, Mariana. Exactamente, Natalia. Además, recientemente, hace unos minutos nada más, el presidente Yamandu Orsi destacó la compra de locomotoras para utilizar las vías por parte del grupo RAS. Y semanas atrás, el Ministerio de Transporte anunció también la elaboración de un plan maestro para el sistema ferroviario. El tren del ferrocarril central hace un año, un poco más, que funciona, pero vamos a estar actualizando todos los detalles y profundizando en este asunto. Infantil Fernando Olivera destacó que Uruguay necesita un plan nacional para la erradicación del trabajo infantil en la misma jornada en la que la bancada del Senado del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para crear la figura del comisionado parlamentario de las infancias. Como la del comisionado parlamentario, que estaría precisamente para ocuparse de que se respeten los derechos consagrados para los niños, niñas y adolescentes, de que todos esos derechos que están consagrados y que además se acompañan con una serie de políticas, con una serie de instituciones, realmente lleguen a quienes tienen que llegar y de la forma que tienen que llegar. Según el territorio, la informalidad, la desigualdad, la pobreza, obviamente eso es un caldo de cultivo para que haya más trabajo infantil. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos más temprano el capítulo internacional porque están pasando muchas cosas en la República Argentina, fundamentalmente relacionadas con la condena de Cristina Fernández en la jornada de ayer y en lo que ha pasado hoy, miércoles, día habitual de manifestaciones y protestas alrededor del Congreso por parte de jubilados, organizaciones sociales, a las que se han sumado además los manifestantes que están pidiendo por la libertad de Cristina Fernández, pero sobre todo cuestionando esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Esta tarde, y ahí la vemos, Cristina Fernández saludó desde su apartamento en el barrio de Constitución a sus seguidores a la espera de, que la Corte en definitiva resuelva si hace lugar al pedido, algo que parece que va a ser así, de prisión domiciliaria y de que no se le coloque una tobillera para poder controlar sus movimientos. La Corte Suprema rechazó incluso la detención de Cristina Fernández tal como lo había pedido la Fiscalía. Tiene 5 días para presentarse ella y los otros 8 condenados ante los juzgados de Comodoro Pi. De todas maneras, esta manifestación que tuvo obviamente algunos encontronazos con el dispositivo de seguridad que se estableció en los alrededores del Congreso, además de acompañar a Cristina Fernández en su domicilio, se dirigió luego a la Plaza de Mayo en el marco de una serie de movilizaciones que se están dando por estas horas en la República Argentina, no solamente en Buenos Aires, porque también manifestaciones de este estilo han tenido lugar en otros puntos del país y habrá que aguardar las próximas horas para ver si efectivamente se confirma lo que se ha anunciado de que Cristina va a quedar presa domiciliaria en su apartamento de Constitución. Se maneja también la posibilidad de que vaya a el sur de Argentina, a El Calafate, donde tiene su residencia oficial, pero todo hace pensar que va a quedar en la capital federal, según quienes están cerca de la expresidenta, por una cuestión logística, pero también que tiene que ver con la necesidad de tenerla allí en la capital. Por otra parte, esta mañana MBD Noticias dialogó con el abogado de Cristina Fernández desde La Haya, Gregorio Dabón, quien dijo justamente que esto más que una cuestión judicial es una cuestión política y calificó de aberrante la decisión de la Suprema Corte de Justicia Argentina. Lo dejamos en La Haya porque hay un antecedente en el Código Procesal Penal Federal del 2020
que dice que si algún organismo internacional entiende que hay violaciones flagrantes a los derechos humanos y recomienda la revisión de un caso, eso es vinculante. Es decir, no es que lo recomienda y puede la Corte decir, no, no me interesa, lo tiene que realmente revisar. Esto es nuevo, es un código que es del 2020, es decir, es una norma nueva, no la conocen muchos. Y entonces hicimos la presentación previa aquí en la Corte de La Haya, y lo que vamos a hacer ahora, que había que esperar que salga la sentencia, es el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que se hace desde el día que sale la sentencia final hasta 6 meses. Hay tiempo para hacer esa, que también puede recomendar la revisión de la sentencia y que también es vinculante para el Estado argentino. Es aberrante lo que hizo la Corte, no están los parámetros jurídicos, es un hecho político lo que pasó ayer, no es un hecho jurídico. El doctor Gregorio Dalbón dijo que están reunidos con el equipo de abogados del presidente de Brasil, Lula da Silva, y con profesionales de otros países analizando posibles pasos a seguir. Yo estoy trabajando con abogados, con algunos abogados que son, que han tenido, no solamente de Ecuador, sino también los abogados de Lula. Y estamos trabajando para hacer una presentación, además de la que estamos haciendo de forma personal, las presentaciones que tengan que ver con los derechos humanos de Latinoamérica, que han sido violados por esto que se ha denominado lawfare, ¿no? Que primero un medio de comunicación te diga que vas a quedar preso antes que te lo diga un juez, la verdad que no está bien. Estamos con varios abogados. Con Lula estamos desde antes de que lo detengan a Lula, porque había sido primera Dilma. La situación que tuvo ella del impeachment fue también parte del lawfare, ¿no? Y las repercusiones no se hicieron esperar, no solamente dentro de Argentina, sino también a nivel internacional, donde mandatarios y dirigentes políticos han hecho llegar distintas opiniones. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, el expresidente Evo Morales, que se refirieron justamente al injusto procedimiento que se llevó a cabo por parte de la Suprema Corte, a su entender, contra Cristina Fernández. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, el presidente cubano, Díaz-Canel, e incluso el Grupo de Puebla emitió un comunicado refiriéndose al episodio que acaba de ocurrir en la República Argentina con la expresidenta. Uno de los primeros líderes latinoamericanos en pronunciarse fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, que expresó su firme apoyo y solidaridad con la hermana Cristina frente a lo que definió como un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda. En un tono similar se expresó el expresidente de ese país, Evo Morales, que denunció una condena injusta que puso en marcha un golpe judicial, señalando que vivimos una reedición del Plan Cóndor, ya no con militares, sino con jueces serviles a las oligarquías, sostuvo. Desde Cuba, su presidente Miguel Díaz-Canel expresó su invariable apoyo a la exmandataria argentina y valoró la condena de la Corte como una judicialización con motivaciones políticas. Por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exigió basta de lawfare, derrótennos si es que pueden en las urnas. Y desde España, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, definió como golpismo la condena y señaló que a las fuerzas democráticas del mundo nos deben encontrar a su lado. Contigo, Cristina, cerró. Por otro lado, el Grupo de Puebla sacó una declaración de apoyo a Cristina denunciando persecución judicial suscrita hasta el momento por más de 30 personalidades, entre ellas expresidentes como Alberto Fernández de Argentina, Ernesto Samper de Colombia y José Luis Rodríguez Zapatero de España, además del jurista español Baltasar Garzón y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Y aquí en Uruguay, el presidente de la República, Yamandu Orsi, prefirió no pronunciarse acerca de la ratificación de la condena contra la expresidenta argentina Cristina Fernández. Además, pese a ser integrante del Grupo de Puebla, consultado por MBD Noticias, dijo no estar en conocimiento de las críticas al fallo emitida por esa organización que integran referentes del progresismo latinoamericano. Presidente, usted es integrante fundador del Grupo de Puebla. ¿Comparte la declaración sobre la condena a la expresidenta argentina? No leí nada, no tengo ni idea qué fue lo que
lo que salió. ¿Y tiene posición sobre esta decisión? No me puedo poner, primero no me puedo meter en temas de otros países y menos en el Poder Judicial, lo que resuelva la justicia de otros países. Bien, y en otros temas, el presidente Yamandu Orsi no descartó la idea de instaurar un triunvirato al frente de la Fiscalía General de la Nación en caso de que persista la falta de acuerdos políticos para renovar la titularidad de ese organismo. Y dio a entender que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, va a encarar ese asunto recién después de la aprobación del proyecto de ley de presupuesto en el Parlamento. Vamos a esperar que pasen estas cosas, presupuestos, rendición de cuentas, todo eso. Yo dije en la campaña y lo sigo sosteniendo y lo he hablado incluso con referentes de la oposición, que no podemos dejar pasar otro periodo sin resolver esto, porque ya están, las pruebas están ahí. La idea de un fiscal o de una fiscal que está subrogando está bien, pero el sistema político creo que estamos en falta. Y ahí, como tú dices, yo soy mano y tenemos que trabajar. Ahora, si ya voy con nombre, capaz que la complicó. Hay que escuchar a ver, porque incluso, yo no sé si ustedes recuerdan que se hablaba de si es un triunvirato, si es unipersonal. Yo no me niego a ninguna de las posibilidades. Ahora cambiamos de asunto, agenda parlamentaria, la bancada del Frente Amplio, en este caso con un rol destacado en ese aspecto en particular de la senadora Blanca Rodríguez, presentaron en el Parlamento el proyecto que impulsa la creación de la figura de un comisionado parlamentario destinado justamente a la niñez y la adolescencia. La legisladora destacó que, entre otras funciones, el comisionado asesorará al Poder Legislativo, articulará políticas hacia el sector y deberá denunciar las irregularidades o situaciones que detecte. El proyecto lo que se propone es la creación de una figura como la del comisionado parlamentario que estaría precisamente para ocuparse de que se respeten los derechos consagrados para los niños, niñas y adolescentes, de que todos esos derechos que están consagrados y que además se acompañan con una serie de políticas, con una serie de instituciones, realmente lleguen a quienes tienen que llegar y de la forma que tienen que llegar. O sea, será también un gran articulador en ese sentido de las políticas que existen sobre infancia, asesorará al Parlamento y al Estado, estará encargado de hacer los controles, las inspecciones a las instituciones que se ocupan precisamente de las infancias y adolescencias, pero también va a estar atendiendo lo que es el tratamiento que le damos en la sociedad uruguaya a niños y adolescentes que estén viviendo situaciones de vulnerabilidad. O sea, no solo los que están institucionalizados, pero allí tenemos en el campo de la institucionalidad y de la institucionalización de niños y adolescentes un escenario para trabajar mucho por parte del comisionado parlamentario. También tendrá a su cargo la denuncia para toda la sociedad de las situaciones que corrobore, de las situaciones que entienda que deben ser denunciadas e informadas a la sociedad y, en casos extremos, llevar esas denuncias ante la justicia. Y la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, junto a integrantes de otras 24 organizaciones sociales, presentaron al Parlamento la candidatura de la jueza Mariana Mota para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos en sustitución del renunciante Wilder Tyler. Quienes apoyan justamente esa postulación entienden que la eventual designación de Mota aseguraría la continuidad de los trabajos de búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Primero que nada, Mariana Mota ya estuvo en el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ella, junto con Wilder Tyler, una vez que se aprobó la ley de búsqueda, que se pasó toda la búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ella, junto con Wilder Tyler, diseñaron los equipos de investigación y diseñaron planes de trabajo para ubicar a nuestros familiares. Por lo tanto, que Mariana Mota quede en lugar de Wilder Tyler nos asegura que va a haber continuidad en el trabajo. Es una persona creíble para la sociedad, con su cabeza abierta y trabajando por los derechos, y en el caso nuestro, particularmente con el tema de la búsqueda, que nos genera bastante incertidumbre, que se vuelva a empezar, ¿no? Sobre todo que venga alguien que vuelva a empezar. La misma institución había resuelto que un director se ocupara de la búsqueda, siempre el mismo director, fue siempre Wilder Tyler, también tomó otras tareas, pero la búsqueda la tuvo siempre él. Y bueno, esperamos que esto se continúe así. La
agenda de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, porque también se supo en las últimas horas que Bernardo Leñani, que se venía desempeñando como director y en su momento había sido promovido por Cabildo Abierto, también anunció su renuncia que se suma a la ya mencionada y que se conoce desde hace tiempo de Wilder Tyler. Y además espera que el Parlamento se pronuncie sobre el informe de la institución que hizo lugar a denuncias por acoso laboral contra la directora Carmen Rodríguez, propuesta por el Partido Nacional. Es un tema grave, serio, importante, porque cuando la institución, el directorio lo pasa al Parlamento es porque encontró motivos reales para pedir su destitución. El Parlamento, está en manos del Parlamento lo que tiene que hacer. Viene un déficit grande de la elección pasada, que fue una elección que se hizo por cuota política. Nosotros la impugnamos, separamos a los candidatos sobre la impugnación de la forma, porque no hablamos de los candidatos, hablamos que una forma que impulsa un reparto político no está pensando en esa idoneidad y con una trayectoria de vida que respalde esa idoneidad. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Intenso trabajo en el Parlamento por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Martín Duarte con novedades. Así es, Natalia. Si bien era la intención de la bancada del Frente Amplio a esta hora tener aprobado de alguna forma el proyecto, cómo salió de la jornada de ayer de la comisión en el Senado, bueno, no hubo acuerdo al momento y se dilató hasta el próximo 30 de junio en una sesión extraordinaria que se votó en esta misma jornada, la discusión sobre el tema. ¿Dónde pasan las mayores diferencias? Se siguen manteniendo, al igual que en diputados, y tienen que ver con quién asume los costos justamente futuros también de la caja de profesionales, cómo quedan divididos los porcentajes de aporte. Allí tanto el senador Sergio Botana del Partido Nacional como la senadora Constanza Moreira, que fueron los que estuvieron hablando luego de terminada la sesión, establecieron que, bueno, si bien hay una voluntad y un acercamiento, hay diferencias y matices en torno a los porcentajes justamente de aportación, sobre todo en el sector de pasivos. Se entiende que por parte de la oposición no debería esclarecerse o quedar fijo un determinado porcentaje de aprobación, en este caso de aportación, perdón, sino que debería ser progresivo. Eso es uno de los primeros matices que separan del proyecto que vino de diputados y que, como ustedes sabrán, los tiempos apremian. De hecho, el propio ministro Odone, que estuvo en Comisión de Presupuesto y Hacienda, se refirió también al tema, haciendo referencia a que la liquidez de la caja de profesionales para pagar de jubilaciones, como se había manifestado, llega hasta el mes de julio. Y el hecho de que se dilate al 30 de junio la discusión en el Senado y una posible aprobación del proyecto que volverá a la Cámara de Diputados finalmente, bueno, acortan los plazos. Ese es uno de los temas que hizo hincapié la senadora Constanza Moreira. El otro es el que definió que va a haber aportación, en este caso, de los 4 sectores, tanto de pasivos, de activos, de los timbres profesionales y también del Estado. Eso quedó en común acuerdo. Hay que ver, y lo que resta, y es el matiz, es el nivel de porcentaje y de aportaciones. Si les parece, repasamos lo que decía Constanza Moreira cuando se definió justamente luego de varios cuartos intermedios postergar la discusión y la votación del proyecto para el próximo 30 de junio. Estábamos en condiciones de empezar a votar hoy. Y por allí vino una propuesta, primero una propuesta como de desglosar una parte del articulado, pero el articulado tiene que tener una integralidad, sobre todo las cargas, que es lo que más preocupa, tiene que tener una integralidad en la solución financiera y tiene que tener tiempos. La caja profesional no tiene fondos para pagar ya sus jubilaciones y pensiones del mes de julio, así que nosotros antes de que termine el mes de junio esto lo tenemos que resolver. Entonces, allí vino el tema del tiempo, que fue una parte de esas dilaciones que ustedes las vivieron y sufrieron en el día de hoy, en el cual tuvimos como 5 cuartos intermedios.
Entonces se puso... ¿Con qué sensación se va al Frente Amplio en ese sentido? Yo particularmente me voy con la sensación de que el acuerdo es posible, de que todos finalmente tenemos el mismo diagnóstico sobre los problemas y la misma visión estructural sobre las soluciones al problema, que tampoco son muchas ni muy distintas, ¿no? Allí lo que varía es un incrementalismo y una ingeniería en el tema de las cargas. Eso pasaba en el Senado una larga jornada, pero también aquí en el anexo del Palacio Legislativo compareció todo el equipo económico encabezado por el ministro Odone, justamente a explicar en detalle el articulado del proyecto de presupuesto y rendición de cuentas. En ese sentido, bajo la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recibió preguntas e incluso cuestionamientos por parte de la oposición acerca del articulado y el armado de lo que es este presupuesto, y en particular el legislador y diputado Pablo Abdala hizo énfasis en este caso el endeudamiento, el tope de endeudamiento que presentó justamente en lo que es la rendición de cuentas el equipo económico, y donde existen las mayores diferencias. En tal sentido, Odone estableció que bueno, quedaron conformes con lo que fueron las preguntas, esta discusión que decíamos tardó alrededor de 8 horas en la comisión, y bueno, la mirada que da la oposición luego de la comparecencia de Odone es que las cuentas, o por lo menos donde había puesto el foco el Frente Amplio en el endeudamiento, no es tan así, o por lo pronto lo simplifica a la hora de decir que, bueno, señaló un relato en torno a las cifras que no coinciden con lo expuesto por el ministro en la jornada de hoy. Seguramente va a haber mucho para estar analizando, y mañana la Comisión de Hacienda se vuelve a reunir justamente para evaluar lo que fue la comparecencia del ministro. Si les parece, sigan ustedes por allí, compañeros. Les contamos que el presidente Yamandu Orsi visitó este miércoles el Parque Industrial Ruta 5, un emprendimiento privado ubicado en Juanico, departamento de Canelones, y en rueda de prensa en ese lugar destacó el rol de la logística para el desarrollo nacional. Celebró que la firma Grupo RAS haya comprado locomotoras para transportar carga por la vía de Ferrocarril Central. Dijo que lo mismo ocurrirá con otras empresas y llamó a pensar en la continuidad de la vía hacia el norte del país. Cuando decidieron instalarse acá, todavía no existía el ferrocarril central, pero tenían la puntería, la empresa tenía la puntería de poder utilizar el ferrocarril. Viene el ferrocarril central, hoy ya la empresa ha comprado locomotoras, va a haber un servicio diferente al que va a existir, porque hay un operador que brinda un servicio a una empresa que todos sabemos que tiene una empresa de pasta de celulosa, pero va a haber otros servicios porque hay otros interesados en utilizar el ferrocarril central. Yo dije hace mucho tiempo que el ferrocarril central estaba vinculado y nació pensando en una producción determinada, pero que a nosotros, a los departamentos por el cual pasaba, nos iba a generar una sinergia que nos iba a potenciar este tipo de emprendimiento. Así que hoy se encamina todo por ruta, pero en poco tiempo, con 3 vías de desvío que tienen acá al lado, se va a utilizar el ferrocarril y ya han comprado además. Se puede estar ampliando porque en Florida se trabaja en un polo logístico donde también el ferrocarril sería fundamental. Florida, Durán, Paso de los Toros, yo creo que todos esos departamentos, en todas esas localidades, he recibido iniciativas o por lo menos ideas de poder potenciarlo. Y yo creo que después que hagamos el puente, o que el Uruguay pueda hacer el puente sobre el Río Negro, creo que esto va a seguir. Y yo no renuncio a seguir pensando en Rivera o Salto para poder cruzar la frontera. Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Desde que se inauguró la vía del ferrocarril central, hasta ahora solo circula carga de una empresa, de UPM, y esto tiene que ver con el informe que sigue. Exacto. Mariana Abreu nos cuenta qué pasa con todo esto. Mariana.
Sí, varias polémicas han rodeado al tren, comenzando con la más reciente, este acuerdo que hizo el gobierno luego de que el grupo a cargo de las obras del Ferrocarril Central anunciara una demanda, pero podemos decir que hasta el nombre es algo que se viene discutiendo. El nombre oficial, Proyecto del Ferrocarril Central, reivindicado por las autoridades de gobierno que han pasado por todas las administraciones involucradas, la segunda de Tabaré Vázquez, luego la coalición de gobierno y recientemente nuevamente Frente Amplio, en el entendido de esto que recién escuchábamos decir al presidente Yamandu Orsi, de que este tren era una oportunidad para el país, no es el tren de UPM, es el tren del país. Esto lo han, han insistido con ello diversas autoridades. Como decían, esto actualmente no se ha materializado porque la única carga que recorre, que circula por las vías es la de la empresa UPM2 en Durazno. Y esto, como también decía recién el presidente Yamandu Orsi, nació con el contrato con la firma UPM como una condición necesaria al desarrollo del transporte ferroviario para que la planta de celulosa pudiera transportar su carga desde Durazno hasta el puerto de Montevideo. Hace un año que viene funcionando, pero las obras se concretaron o por lo menos se acordaron en un papel en el 2019, cuando se firmó el contrato con el consorcio que dio lugar a esta infraestructura. Entonces, una de las interrogantes que surge es qué margen hay para otros actores, que otros actores se sumen a utilizar las vías, teniendo en cuenta que UPM tiene por contrato acceso prioritario a la infraestructura y acceso no restringido, y que todavía no llegó a la capacidad de producción que se había planteado, que eran 2 millones de toneladas por año. Esto le consultamos a Waberley Tejera, quien es el director de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte. Poco más de la mitad de la capacidad de la infraestructura está ociosa. Nosotros entendemos que si bien esto no va a ser un gran mercado, no hay tampoco espacio para gran cantidad de operadores, pero sí entendemos que hay capacidad para otros actores, las condiciones están dadas, hay cargas para ello, y bueno, tenemos que trabajar para viabilizarlo. Lo mismo con el sistema de transporte de pasajeros. El proyecto del Ferrocarril Central se pensó desde su concepción con una opción para que se realizara transporte de pasajeros. Es un objetivo de política ferroviaria tratar de generar más operadores utilizando la vía, porque también de esa forma generamos con más cargas, bajamos los costos marginales del proyecto, que es bien importante, ¿no? ¿De qué cargas se está hablando? ¿Qué más se puede sumar al sistema ferroviario, Mariana? Sí. Recién escuchábamos al presidente Orsi celebrar esta compra de locomotoras por parte del Grupo RAS para brindar servicios logísticos, la madera, el arroz, cargas internacionales, manejan las autoridades que se puedan sumar, y el desarrollo de transporte de pasajeros. No dije que hay una línea actual entre Tacuarembó y Rivera, más allá del Ferrocarril Central, o sea, va por otras vías, pero lo que venía siendo el transporte de pasajeros hasta hace algunos años, bueno, ya no está en funcionamiento. Otra de las interrogantes que caben a raíz del anuncio de la presentación de un plan maestro, o de una consultoría, mejor dicho, para realizar este plan maestro, una consultoría que va a financiar la CAF, para elaborar una hoja de ruta, posibles acciones a largo plazo en lo que tiene que ver con el transporte ferroviario. Y bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Hace un año que viene funcionando el tren del Ferrocarril Central, pero por lo menos desde el 2016 se está hablando de este proyecto, ¿no? Y como decíamos, en 2019 se firma el contrato para las obras. Bueno, también hablaba de esto Waberley Tejera. En el anterior gobierno del Frente Amplio, cuando se empezó a proyectar el Ferrocarril Central, se trabajó con diferentes actores, incluso en aquel momento CELF, que es la operadora ferroviaria que pertenece a AFE y a la Corporación Nacional para el Desarrollo, venía trabajando en potenciar sus capacidades. Hubo un trabajo importante en eso, que no se continuó lamentablemente en la administración anterior. Esa línea de crédito se cerró
no se hicieron inversiones, la empresa no tiene un plan estratégico, que era lo necesario en ese momento, aprovechando el tiempo de que no podía hacer operaciones, prepararse para lo que venía, para el nuevo marco operativo. Lamentablemente eso no sucedió y bueno, y ahora estamos tratando de retomar el camino y que Self pueda participar de esta operación. Y lo mismo con el resto con otros operadores, que bueno, fue pasando el tiempo, entendemos que de alguna manera se perdió un tiempo precioso y que bueno, ahora tenemos que lo que nos toca a nosotros ahora es retomar el camino, sin perjuicio de que nosotros, desde la Dirección de Transporte Ferroviario y desde el Ministerio, ya estamos trabajando en algunas otras acciones de más corto plazo para poder ya, en cuanto podamos avanzar en el desarrollo del presupuesto y avanzar en con algunas otras herramientas, que podamos ya atender otras demandas. El Estado tiene una empresa ferroviaria muy debilitada y también, bajo derecho privado, a una empresa asociada a la logística ferroviaria. Sí, bueno, Tejera hacía énfasis en esto, en que AFE a través del Estado, bueno, participa de alguna manera de todos estos proyectos y planes a tener en cuenta, ¿no? Pero esto, bueno, este operador que actualmente está en el ferrocarril central es privado. Recordemos también que la inversión de todas estas obras fue inversión pública, ¿no? Esto también por parte del Estado y superó los 2.000 millones de dólares. Así que bueno, vamos a ver qué otras cargas y si se concreta finalmente el desarrollo del transporte de pasajeros que bueno, tanto se ha destacado. Gracias, Mariana. Ahora cambiamos de asunto. Sí, vamos a exteriores, al contacto con Diego Martini, que está allí en el juzgado de Juan Carlos Gómez. Bien, compañeros, sí, volvemos acá al juzgado de Juan Carlos Gómez, donde la última novedad es que Charles Carrera va a ser formalizado por 3 delitos que tienen que ver con el uso del hospital policial en el año 2013, cuando una persona fue herida en un episodio que se dio en La Paloma, que no fue clarificado el episodio, donde supuestos disparos salieron de una casilla policial y eso hizo que esa persona quedara parapléjica. Fue atendido en el hospital policial y se le dieron algunos tickets de alimentación, y esto hizo que la Fiscalía investigara esta situación tras una denuncia de las autoridades anteriores del Ministerio del Interior, encabezadas por Luis Alberto Heber, y luego lo que se dio fue un cambio de varios fiscales en esta causa. De hecho, la nueva fiscal del caso, Sandra Fleitas, estaba hace muy pocos días y bueno, pidió esta formalización entonces del ex senador Carrera por estos 3 delitos vinculados al hospital policial: uso de información indebida, también fraude contra el ex senador, y pidió además algunas medidas que llamaron la atención, medidas coercitivas, como la prisión domiciliaria, pero además pidió que se le prohibiera al ex senador el uso de redes sociales y la posibilidad de dar entrevistas, algo que fue negado por la jueza de la causa y solo se atenuó a darle 90 días de fijación de domicilio y de prohibición de salir del país. De un momento a otro va a estar saliendo la fiscal Fleitas y vamos a estar conversando con ella, así que escuchemos los argumentos por los que pedía entonces la imputación de Charles Carrera. Es evidente que actúa con engaños en los actos en los que debe de intervenir por razón de su cargo, ¿tá? Provocándole un daño a la administración en beneficio del tercero. ¿Por qué digo esto? Porque por ser director general del inciso mencionado, dentro de las facultades propias, las atribuciones propias, estaban las facultades de administración. Y al tener la facultad de administración, presupuestalmente, es un ordenador de gastos. Por lo tanto, tiene conocimiento de las partidas presupuestales que se le asigna al ministerio y debe él vigilar que esa partida tenga el destino para la cual fue concedida. Pero además, doctora, de eso, también es importante que eso accede a esa información de la cantidad de partidas y qué tipo de partida, justamente por el cargo que ostenta. Porque si no, no podría tener conocimiento. Podría ser un funcionario público que integra la cartera del Ministerio del Interior, pero no conocer específicamente que existe un rubro específico que se dice canasta de fin de año, que se los otorga por única vez a los funcionarios policiales. Entonces, actuando con engaño, porque al ser justamente, como lo digo, funcionario público,
da dos órdenes, una de naturaleza verbal y otra de naturaleza escrita. La verbal, en el caso de la orden verbal, le ordena, ¿verdad?, a el doctor Anzalone, que en ese momento era el director de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, que ingrese a un civil a el hospital policial. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a abordar el panorama internacional desde Estados Unidos, donde las protestas y manifestaciones contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump amenazan con extenderse por todo el país. De hecho, ya se han dado varias manifestaciones, algunas más violentas, otras no tanto, pero que se han extendido a otras ciudades de California, como San Francisco, Santa Ana, también en Nueva York, en Chicago, en Texas particularmente, donde el gobernador decidió también desplegar la Guardia Nacional. Ya son 4.000 integrantes de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles, más 700 marines, y el presidente Donald Trump dijo que va a ir hasta el final con esta política. Mientras tanto, se está organizando una gran marcha nacional que va a coincidir el 14 de junio con un desfile militar que ha organizado en la capital, Washington, D.C., el presidente Trump. Los enfrentamientos entre manifestantes y tropas de la Guardia Nacional que apoyan a la policía en Los Ángeles amenazan con extenderse a otros puntos del país, ya que mientras continúan las redadas y deportaciones de las políticas migratorias del presidente Trump, el amplio rechazo a la medida comenzó a replicarse dentro de la propia California, como en San Francisco y Santa Ana, u otros puntos de la costa oeste del país, como Seattle en el estado de Washington. En Austin, la capital de Texas, 4 policías resultaron heridos durante disturbios y actos vandálicos en la noche de este lunes, mientras que en Dallas, Chicago, Boston, Nueva York o Filadelfia se produjeron manifestaciones que en algunos casos derivaron en situaciones violentas con la policía. Varios sindicatos y organizaciones sociales preparan protestas antirredadas, algunas de gran magnitud para el próximo sábado, que coincidirán con un desfile militar planeado por el presidente Donald Trump en Washington, D.C. Mientras tanto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el estado de emergencia local y anunció un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad, tras varios días de protestas y disturbios, medida que entró en vigor a las 8 de la noche del martes hasta las 6 de la mañana del miércoles para evitar actos vandálicos y saqueos. El gobernador de California, Gavin Newsom, volvió a acusar este martes al presidente Donald Trump de inflamar la situación en Los Ángeles con el envío de miles de militares, lo que atizó nuevas protestas y violencia en las calles. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El tiempo casi sin tiempo, pero lo vamos a dar. Aquí está el pronóstico de Inumet, extendido a las próximas 48 horas para Montevideo y área metropolitana. Para mañana, jueves 12 de junio, se prevé por la mañana cielo claro y algo nuboso, y por la tarde y la noche claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas, mínimas 5 grados, máxima 17. Y el viernes 13, en la mañana estará algo nuboso, y en la tarde nuboso a cubierto con probabilidad de precipitaciones y tormentas. La mínima será de 8 grados y la máxima de 18. Hasta aquí la información, ya empieza el lado B en la pantalla de TV Ciudad, y a su término MBD Noticias vuelve, pero en versión en síntesis. Y vuelve mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, hasta mañana. Hasta entonces.